vídeo, sí. Ah, no, sí. Ahorita que... No, sí, Jesús te va, perdón. Sí, te voy a presentar, Pedro, puedes quedarte. Vale, sí. Vale, le pongo el vídeo y cuando termine de presentarme me lo quito, sí. Vamos a ver. Ajá. Yo creo que ya Jesús, porque... ¿Comparto la presentación? Ya estamos en línea. Hola a todos. Puedo ver que ahí hay 73 personas por el momento. Muy bien. Hola, buenos días. Yo también digo buenos días porque estoy en México y aquí son las 8:30 de la mañana. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Pues, Ay, qué ¿tenemos un bonito. par de minutos por si acaso o comenzamos? No, comenzamos, ¿no? Comenzamos, vale. Pues buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este webinar, a esta cibercharla, en la que vamos a hablar de maneras de recuperar las economías locales y con ellas la soberanía alimentaria. Para ello tenemos a dos invitadas y a dos facilitadores. Tenemos, como estáis viendo en la presentación, a Gustavo Duc, escritor, activista, ecologista y uno de los impulsores de la revista Soberanía Alimentaria. Buenas tardes. Hola, Gustavo. Buenas. Os vamos a mostrar en la web la Soberanía Alimentaria, la revista Soberanía Alimentaria, para que podáis acceder a ella. La web es soberaniaalimentaria.info. ¿Vale? Aquí está. ¿Vale? Eso, Ajá. diferentes noticias. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí. Vale. A continuación voy a presentar a la segunda ponente. A ver, que cambio de pantalla. Que es Anja Lindbäck. No sé si lo pronuncié bien, Anja. No, pero no, olvídate, esta danés es muy difícil. Lindbeck. Lindbäck, ok. Ujú. Ella es subdirectora de programas de Local Futures, una ONG internacional que promueve la relocalización de la economía, y junto con Elena Norbert Hodge y otros fundadores, pues montaron esta ONG que trabaja a nivel global para relocalizar las economías de diferentes comunidades. Y hace poco han publicado un libro del que ahora hablaremos, que es El futuro es local, o Local is our futures. Aquí tenéis la web, localfutures.org, que la voy a mostrar a continuación. Vale. Localfutures.org, el sitio web. Aquí podéis ver todas las actividades que realizan, ¿no? Los proyectos que tienen en marcha, los eventos, las conferencias de economía de la felicidad que realizan por todo el mundo, en el calendario, etc. ¿Vale? Y que es por en último, inglés, pero hay algunos materiales ahí, recursos en español también. es verdad, sí, en la parte de Bueno, Learning. no importa porque la verdad tarda demasiado tiempo, pero en enseñarle no hace falta. Vale, perfecto. Sí, podéis seleccionar el idioma español y tienen recursos también en español y materiales. Y por último, presento a los dos facilitadores y comenzamos. Pues aquí por mi parte, Jesús Iglesias Augar, soy facilitador de innovación social por el clima, lo que es economía social para la acción climática, la acción y la justicia climática, y cofundador, junto con Pedro y otros compañeros, de Futuros Locales, que es una entidad hermanada con Local Futures, que trabajamos aquí en Málaga y en España, pues para relocalizar las economías y centrarlas en el bienestar holístico en vez de en el crecimiento económico. Y por último, os presento a Pedro Velasco Campos, que está por ahí también. Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pedro Hola, Aguilar, Pedro, no te vemos, no te vemos. Sal a la luz. enciéndete el vídeo. Sí, vale. Ahora, ahí veis a Pedro Blasco, educador ambiental, facilitador de innovación social, con mucho énfasis en el trabajo con jóvenes para el empoderamiento juvenil. Es fundador de la Asociación Libro y de Futuros Locales también. ¿Vale? Aquí Perfecto. tenéis el Gracias, Facebook de la Jesús. Asociación Libro. Muy bien. Y os voy a mostrar la web de Futuros Locales. Futuroslocales.es, ¿vale? Y aquí podéis ver cómo estamos hermanados con Local Futures. Y si me deja bajar hacia abajo, que ahora no puedo, ahora. Pues los diferentes proyectos en los que estamos trabajando, el equipo que somos, etc. ¿Vale? Y queríamos presentaros el proyecto por el que estamos aquí hoy, ¿no? Entre otras razones, que es un libro, El futuro es local, que es la traducción del libro en inglés Local Futures, Local is our Future, de Helena Norwood Hodge. Tampoco sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Y que estamos ahora mismo haciendo un crowdfunding, una campaña de crowdfunding para poder editarlo y que podéis realizar vuestras reservas del libro, que se publicará en junio y se os enviará por correo ordinario, o bien podéis recogerlo en persona en Málaga, Madrid y Barcelona. ¿Vale? Pero si no, se puede enviar a cualquier parte de España y también hay una opción de enviarlo al extranjero. Estamos al 68%, 140 personas han comprado ya el libro y han contribuido a que se pueda editar. Entonces, si queréis participar, os comparto el enlace y ya con esto comenzamos. Gracias, Jesús. Ahora estáis viendo la presentación y ya voy a dar paso a los ponentes. Este es el enlace para el libro, ¿vale? Si podéis participar en la campaña de crowdfunding, vkm.is/futuro local. Es un libro publicado en España por Pollen Editions, ¿vale? Que también organiza este webinar. Bueno, pues si cualquier pregunta, al final tendré un espacio para las preguntas, ¿vale? Y las podéis ir formulando por el chat. La ventana del chat, ahí podéis formular las preguntas y Pedro las recopilará para compartirlas con los ponentes al final. Pues, damos el coloquio. Aquí tenéis las preguntas, ¿vale? La primera se la comienzo formulando a Ania, pero luego puede responder también Gustavo y será una especie de conversación con este guión u otras cuestiones que vayan surgiendo, ¿vale? Entonces, Ania, ¿por qué piensas que el futuro es local? ¿No? ¿Por qué? ¿Y qué ejemplos tienes en mente? Bueno, yo creo que ahorita estamos con múltiple crisis ante nosotros. Obviamente todo de la pandemia está en nuestra mente, pero hace poco todos estábamos luchando contra la crisis climática y hay muchas otras crisis de la desigualdad, de la economía de 1%, de la destrucción ecológica, de la pérdida de polinizadores, a nivel personal, soledad, depresión, crisis sociales, hasta terrorismo, ¿no? Y estos múltiples crisis que estamos enfrentando, pues están ligados a el modelo económico dominante de hoy, la economía global de crecimiento, impulsados por corporaciones internacionales en particular, y más y más personas se están dando cuenta que tenemos que tener un cambio sistémico. No podemos seguir con más crisis, a más grande escala, con más gente pobre, con un planeta que está por colapsar. Entonces, ya nosotros llevamos en Local Futures muchas décadas diciendo que tenemos que cambiar de rumbo. Y antes la gente pensaba que estábamos exagerando, que estábamos locos. Eso no es la situación de hoy. Casi todo el mundo se están dando cuenta que se necesita cambios. La cuestión es cómo.
Pues en nuestra opinión, tenemos que girar en la otra dirección, hacia economías locales diversos, sí con colaboración internacional, con solidaridad, pero no podemos seguir con los mismos mecanismos que nos da un resultado de destrucción, de exclusión, de desigualdad, ¿no? Entonces, por lo tanto, economías locales para nosotros es el camino adelante. Digan, la dirección opuesta. Con eso estamos hablando de distancias más cortas entre productores y consumidores, con un democracias más directo, en inglés se llama direct democracy, ¿no? Y para lograr eso, sí se necesita cambios, tanto a nivel local como regional y nacional e internacional. Hay que cambiar mecanismos muy específicos, como los tratados de supuestamente libre comercio, regulaciones como los impuestos, los subsidios, para que utilizamos esos mecanismos claves para fortalecer las economías locales y economías que operan adentro de parámetros ecológicos. Digamos, más bien en vez de estar produciendo para exportar, como un primer estrategia sería producir para nuestras necesidades básicos y ya siguiendo con el comercio a nivel internacional, con lo que nos sobra o con lo que es específico, ¿no? De una región. Y las economías locales como estrategia tienen la posibilidad de sanar tanto a nivel social como a nivel ecológico, ¿no? Entonces, como ejemplo, el mejor ejemplo para mí es que a través de toda la historia humana, nosotros, nuestras economías, nuestras culturas, se han coevolucionado junto con nuestro entorno. En todo el mundo. Eso se dio a culturas muy diversas, a economías muy diversas, a lenguas muy diversas, ligado al lugar. Y eso fue primordial para el manejo de los recursos, porque cuando existe una codependencia, entonces lo que sale es colaboración, es autorregulación y es un manejo del entorno, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de nuestra historia y nunca vamos a regresar al pasado, pero por lo menos tomar las lecciones buenas para construir un futuro que puede funcionar para todo, con el bienestar en mente y con el bien común en mente. Puedo seguir, pero no quiero hablar por mucho tiempo, para que tengamos tiempo para preguntas y discusión. ¿Alguna cuestión que añadir, Gustavo? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que explica Anya, lo ha resumido muy bien. Ciertamente tenemos, por añadir un elemento, creo que Anya ha explicado muy bien cómo las consecuencias de un modelo de economía capitalista y globalizado, un modelo que a globalizar la economía globalizó la pobreza, un modelo que quiso poner control sobre la naturaleza y la naturaleza se nos ha revelado, un modelo que como en ese patrón capitalista ha querido intensificar los sistemas productivos y finalmente ha intensificado las enfermedades hasta el nivel que tenemos actualmente. Pero a esos dos elementos de globalización y de capitalismo yo creo que tenemos que añadirle un tercer elemento
que desde nuestro punto de vista cobra mucha importancia en entender el fracaso de nuestra civilización y tiene que ver con el modelo demográfico de sociedad que nos hemos dado. Y actualmente tenemos que más del 50% de la población vive en ciudades, en grandes ciudades. En los países industrializados eso llega a un extremo del 70 o el 80% de la población viviendo en ciudades como es en mi caso, en Cataluña. Y eso significa básicamente dos cosas muy claras. Primero, que tenemos un gran ogro, un animal mitológico, un centauro, un ogro, un cíclope, que está quieto, que no se mueve, que es improductivo, que pesa al menos la mitad del peso del resto de la población y que ese ogro solo pide comer, solo pide consumir energía y solo sabe excretar. Y finalmente lo que tenemos es un modelo de economía que está intentando alimentar a ese ogro y por lo tanto tenemos producciones deslocalizadas, tenemos a los países del sur produciendo alimentos para las ciudades, para ese gran ogro, tenemos gente sin derechos que no les queda otra opción que intentar cruzar el mar, los océanos. Tenemos un consumo por encima de las posibilidades del planeta de energía, del cual el 70% es responsable este gran ogro llamado urbe. Y desde luego tenemos un problema también de generación de cambio climático. El 75% de las emisiones las generan las grandes ciudades o el modelo que nos hace vivir hacia esas ciudades. Y para mí es fundamental añadirle esa tercera idea, ¿no? Globalización capitalista en un modelo de sociedad absolutamente dominado por las urbanizaciones, por la urbanización, por ese elemento no productivo, no sostenible que apiña a tanta gente y donde vivimos tantas personas. Pues, antes de una cosa técnica, yo no estuve viendo Gustavo cuando hablaba. No sé si podemos cambiar las opciones, algo así para que se vea la persona. Ya lo... ¿Se escuchaba? No sé sí, se escuchaba muy bien. Por eso nos gusta añadir nosotros la importancia de relocalizar, pero a la vez la importancia de volver al mundo rural o de volver a poner la cultura rural y esos 10.000 años de experiencia a los que te referís, Ania, de coevolución de la sociedad que ha estado siempre ligado a las economías de aldea, a las economías rurales, a las economías campesinas, a la pequeña comunidad y donde buena parte de todo lo que tú explicabas es mucho más sencillo de llevar adelante y la experiencia lo ha demostrado, claro. ¿Quieres añadir sobre el tema de la ruralidad, Ania? Bueno, pues concuerdo con Gustavo, de ese 70% de urbanización es un problema y definitivamente soy de la opinión que hay que frenar eso, que un futuro local, y aunque no fuera local, un futuro sin una economía basada en la energía fósil va a requerir más manos en la tierra, más manos en la producción, porque simplemente pues hay que sustituir una parte de toda esa energía con manos humanas, ¿no? Pero también, entonces, tenemos que estar viendo los mecanismos que genera ese empuje hacia la ciudad. Son los mecanismos que, bueno, en casi todos los países se está invirtiendo el dinero, los recursos en las ciudades grandes, ¿no?
Y ya sabemos desde México hasta mi país natal, Dinamarca, pues muchos de los pueblos quedan vacíos. Ustedes en España tienen esa experiencia desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, es algo un cambio que tiene que pasar a diferentes niveles políticos locales hasta nacionales, ¿no? Para hacer ese cambio, porque yo creo que mucha gente prefería quedarse o en el ámbito rural o en ciudades más pequeños, ¿no? Si hubiera recursos, si hubiera infraestructura, si hubiera la posibilidad de trabajo, de buena educación, ofertas culturales, etcétera, ¿no? Muy bien. Sí, correcto. Aquí en España tenemos el mismo problema del vaciamiento de las zonas rurales hacia las ciudades y la zona de la costa también, donde hay más pues, economía, mal llamada a veces. Pues algunos ejemplos de políticas que podrían, pues por ejemplo, ahora hay un movimiento de jóvenes que intentan volver al campo, ¿no? Pero también lo tienen complicado porque quizás ya han perdido sus conocimientos ancestrales de la agricultura. ¿Cómo podríamos facilitar esa transición, esa vuelta al mundo rural con formación, con políticas públicas? ¿Qué elementos veis que son necesarios? Perdón, porque yo hoy estoy en el medio rural y se me ha ido el internet en un segundo. Y además está nevando, está aquí el clima complicado. Oye, antes de seguir por esa línea, Jesús, dejarme indicar que cuando hablo de volver al mundo rural, me parece que tenemos que conseguir efectivamente que muchas personas volvamos a vivir en el mundo rural. Y necesitamos resolver el problema de la España llena, el problema de las grandes ciudades colapsadas. Pero la vuelta al mundo rural, sobre todo, pasa, desde mi punto de vista, por una vuelta, si queréis, cultural. Seguramente no todo el mundo no todo el mundo puede volver al mundo rural, pero sí a las prácticas, a las buenas prácticas que el medio rural nos ha ido enseñando. Y muchas de esas prácticas en los barrios, en las ciudades, también se pueden llevar a cabo. Básicamente a mí me gusta explicar que hay tres grandes realidades que lo rural de alguna manera lo lleva implícito. La primera es la dependencia con la propia naturaleza. Una economía de aldea es una economía que sabe que tiene que reproducir la vida, igual que una finca agraria, y que esa reproducción de la vida pasa por cuidar la vida. Si yo tengo un huerto y yo quiero vivir del huerto o alimentarme del huerto, la única manera que tengo es cuidando la tierra, devolviéndole materia orgánica. No puedo castigar al huerto con venenos, como está haciendo la agricultura industrial. Eso lo aprendo con H intercalada, lo aprendo cultivando un huerto. Y sé que dependo de las lombrices, y sé que dependo de las abejas, y lo sé porque lo palpo. A la vez, segunda idea, sé que el huerto tiene una dimensión, igual que el planeta, y que no le puedo pedir más. Puedo alimentar a más personas de las que ese huerto tiene capacidad. Conozco los límites físicos. Es cierto que es que los libros, las teorías, es cierto que es muy fácil entender que vivimos en un planeta finito y que el crecimiento no puede ser infinito, pero en el marco rural, en la aldea, yo noto dónde están mis límites. En una gran ciudad, de hecho, no veo el horizonte. Y la tercera idea es la idea de cuál es la razón esencial de la vida social
en el medio rural? ¿Cuál es el secreto que ha permitido que las sociedades en una espiral continua mantuvieran formas de vida estables? El secreto es la comunidad. En el medio rural se ha vivido en pequeñas comunidades, donde las gobernanzas también son gobernanzas locales, donde los conflictos son conflictos humanos que se pueden resolver porque hay personas. Y estos tres elementos, ecodependencia, interdependencia y conocer la finitud de nuestros propios recursos, creo que como explicaba, son intrínsecos a lo rural, pero deberíamos de trasladarlos sobre todo a nuestros cerebros, que es donde realmente al final tenemos un monocultivo de pensamiento muy preocupante. Interesante, muchas gracias, Gustavo. ¿Qué opinas, Ania, de estos tres elementos que ha compartido Gustavo para una vuelta cultural a lo rural, incluso en el barrio, ¿no? en la zona urbana, se puede cambiar esa cultura para aprender nuestra ecodependencia, interdependencia y conocer nuestros límites? ¿Algún ejemplo, alguna cuestión que quieras? Sí me parece sumamente importante este rescate cultural de los barrios. Es una cosa fundamental para el cambio que se necesita hacer, ¿no? Entonces, tanto a nivel personal, para el bienestar personal como colectivo, y para la acción política que se necesita hacer para enfrentar otros problemas como el crisis climático y crisis ecológicos y la de desigualdad, ¿no? Entonces, a renovar, nosotros hablamos de renovación a nivel local como algo fundamental en ese proceso, porque es hacia ese, digamos, renovación, en reconstruir sistemas alimenticios locales, economía locales con negocios locales independientes, no de transnacionales que va a sacar toda la riqueza de la población y la economía local, de energía local independiente y descentralizado, renovable, por supuesto, etc. Entonces, es fundamental, no podemos hacer ese cambio solos y tenemos que conectar con otros para hacer grupos tanto de autoapoyo para estar más felices, para poder conectar uno con otro y también con el mundo, con nuestro planeta, ¿no? Con la Tierra. Pero tú me preguntaste o nos preguntaste antes cuáles son algunas de las medidas, creo que puede dar a eso, ¿no? Pensando en medidas políticas, ¿no? Entonces, hay algunas cosas claves que pueden ayudar a ese proceso, a lo local, a que se fortalezcan más las ciudades más pequeñas en vez que las megaciudades y las comunidades en la parte rural, ¿no? Una cosa obvia son los subsidios. Ahorita se está utilizando el dinero, nuestros impuestos, digamos, nuestra riqueza colectiva, donde estemos en el mundo, para apoyar a una economía global, a un comercio global a grande escala, ¿no? Entonces, los subsidios a la energía fósil es un ejemplo, ¿no? Anteriormente, en 2015, era $1 trillón, que creo que, no sé si en España se dice 1.000 millones, eso se dice aquí en México, al año a la industria fósil, ¿no? Ahora creo que son 500 millones directos y 5.3 indirectos si estás calculando como que no pagan impuestos o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente eso hace que cualquier cosa elaborada con energía fósil es más barato que, por ejemplo, la mano de obra de una persona o otro tipo de energía, ¿no? Entonces, eso da como también a la urbanización, ¿no? Y la industrialización.
Otro tipo de subsidio que da eso es para la infraestructura global. Entonces, había un estudio que mostró que en 8 años de 95, no, perdón, son 10 años se utilizó 36 mil millones, de la mayor parte venían de nuestros impuestos para la infraestructura global, digamos, megapuertos, megas aeropuertos, digamos, toda esa infraestructura que lleva los productos de un lado a otro del mundo, ¿no? Y no, ese no va a la par con una inversión en infraestructura local, para un comercio local o regional ni siquiera, ¿no? Y entonces un cambio en subsidios sería muy importante, ¿no? En vez, digamos, de subsidiar a la energía fósil y poner impuestos muy altos, no sé cómo está en España, en alguna otra parte, pero aquí en México son 25% el impuesto más o menos de la mano de obra, y en Dinamarca pues son como 42, entre 42 y 62%. Mientras una empresa como Amazon paga 1% en impuestos. Entonces, claro que eso se da a la urbanización, eso se da a las corporaciones grandes, ¿no? Entonces, necesitamos sistemas de impuestos justos. No podemos tener una situación donde el comercio pequeño independiente tiene que pagar y pagan los impuestos que deben pagar, mientras lo grande no pagan nada. Entonces, no se puede construir economías locales o regionales con esas reglas, ¿no? Y también tampoco se puede tener las mismas reglas, por ejemplo, sanitarios, para alguien que produce, que tiene 5 empleados o 20 empleados y que produce queso a pequeña escala, si lo compara con Nestlé, ¿no? Hoy en día, pues, son las mismas reglas en muchos lugares, lo cual pone un peso mucho más grande a los comercios pequeños, la producción pequeña escala. Entonces, las reglas tampoco pueden ser los mismos, ¿no? Entonces, se habla de un modelo que se podría utilizar, que es, hay algunas reglas para los que son más pequeños y hay otras reglas mucho más restrictivas para industrias a grande escala, ¿no? Y otra cosa que se puede, que yo veo puede dar un cambio muy rápido, fortaleciendo economías locales, es utilizando la herramienta de contratación pública. Digamos, que se utiliza el dinero para las instituciones públicas, comprando en la medida que se pueda servicios y productos locales regionales, ¿no? En vez de tomar lo que es más barato. Por ejemplo, Milán hizo eso, por un ejemplo de mucho, que para todas sus instituciones públicas decidió, no pudo decidir 100% local, pero dijeron calidad y localidad un 70%, decidimos utilizar un 70% para eso y el 30% pues ya es como el precio ante todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todas las instituciones, kinder donde hay niños, tienen comida orgánica, ¿no? Y en la medida que se puede local también. Entonces, sí existen herramientas para hacer el cambio. Hay mecanismos políticos que no hemos llevado fuera del ámbito rural, local, y esos mecanismos, pues, hay que utilizarlo eso para hacer el cambio de regreso o hacia otro futuro, ¿no? Porque si no, no va a ser la economía de 1%, entonces va a ser la economía de 0.1%, ¿no? O va a ser más destrucción, no va a ser 40% de los insectos que se desaparecen, va a ser 90%, ¿no? Por decir, no va a ser una pandemia, va a ser una pandemia tras otro. Y quién sabe
cómo va a ser el siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que no hay discusión de que no podemos seguir como estamos siguiendo. Ahora tenemos que ver cómo hacemos los cambios, ¿no? Y eso hay que hacer no solamente a nivel personal o a nivel comunitario, hay que entrarle con cambios, con mecanismos políticos al mismo tiempo, ¿no? Yo, por complementar, ¿se me oye, verdad, Jesús? Sí, sí. Muy bien. Complementar lo que dices, Ania, creo que además todos esos mecanismos a los que tú haces referencia tienen una aplicación directa en estimular en los países industrializados el desarrollo de sus propias agriculturas locales. Es decir, necesitamos un ejercicio también estratégico de que esos países, nuestros ogros industrializados, vuelvan a ruralizarse, y eso significa volver a poner prioridad al sector primario, primero y fundamental. Y por lo tanto se trataría de conjugar todos esos recursos que explicaba Ania en favor de una relocalización de la agricultura y una revalorización también de la necesidad de darle peso específico al sector primario, y sobre el sector primario será más sencillo construir el secundario y el terciario. Y estando de acuerdo en lo que estamos comentando con Ania, quiero añadir otra cosa, y si me permitís quizás un poco más disruptiva, en el sentido de que ¿por qué llevamos tantos años de ataque a lo campesino, a lo rural, a lo local? Es bastante fácil de entender. Están atacando ese modelo de sociedad, de comunidad, que es un modelo autosostenible, que es un modelo autónomo, que es un modelo que está al margen de los grandes mercados, que está al margen de las grandes decisiones, que funciona como una célula propia, viva, y que se sabe autogestionar. Y seguramente es esa voluntad, acabar con esos modelos de vida sostenible para incorporarlos en este gran monstruo que da dividendos y que permite el crecimiento de los grandes capitales. Por eso creo que, además de todas esas propuestas que hemos descrito de regulación y de reenfoque de la economía, es muy importante todas esas iniciativas al margen de los esquemas políticos. Volver a ser soberanos, recuperando los espacios, recuperando las gobernanzas, recuperando la dimensión de comunidad que se organiza y que se autoorganiza y que construye desde lo pequeño. Seguramente, además, porque no sé qué confianza podemos tener en nuestros sistemas de gobierno, que son sistemas de gobierno deslocalizados. Yo puedo exigir algunas decisiones a los gobernantes de Cataluña, o algunas decisiones a los gobernantes de Madrid, o tal vez a los de Bruselas, pero ¿dónde está finalmente el gobierno? El gobierno lo queremos para nosotras mismas. Y creo que es importante añadirle ese elemento para complementar la visión. No sé qué piensas, Ania. Totalmente de acuerdo. A mí, digamos, necesitamos resistir la economía global corporativa al mismo tiempo que necesitamos renovar a nivel local. Y eso quiere desconstruir, y no estoy hablando nada más en tiempos de crisis y emergencia, porque como el modelo, construir economías locales fuertes, tejer comunidad,
sanar nuestros entornos, pues son medidas que nos ayudan en crisis y son medidas, o son es una estrategia para el bienestar y el bien común a largo plazo. Entonces, no me cabe duda que eso se necesita hacer y quiero dirigir invitar a todos que vean la página de web de Local Futures. Hay una sección que se llama Planet Local, el planeta local, con un montón de ejemplos precisamente de lo que está hablando Gustavo y en lo que yo también estoy pensando. Yo he trabajado a nivel local en muchas partes del mundo. Ahorita en México vivo en una comunidad pequeña y nosotros pues aplicamos muchas de esas cosas a nivel local. Pero yo siempre digo, pues, tenemos que hacerle a la par con tratar de frenar en una primer instante la economía global, porque esas presiones siguen, ¿no? Y acaban minando nuestras buenas intenciones a nivel local, aquí como en China, ¿no? La verdad. Entonces, siento que son como dos caminos que tenemos o dos líneas de acción que hay que ejecutar al mismo tiempo. Sí, podemos añadir que necesitamos medidas políticas que favorezcan lo local y al mismo tiempo creo que tampoco no deberíamos renunciar a que una serie de economías globalizadas se puedan definitivamente eliminar, prohibir o impedir de cualquier manera. Al final es inaceptable que las grandes empresas transnacionales estén robando tierras en cualquier país del sudeste asiático para llenarlo de monocultivos de aceite de palma, con lo cual envenenarán nuestros estómagos mientras que destrozan los ecosistemas y favorecen las pandemias. Alguna medida directa también contra este tipo de economía ecocidia deberíamos de poder también poder desarrollar, ¿no? Sí. No, Tania, perdón. no sé cómo vamos con el tiempo. No. Digo, porque vamos a también tener tiempo para preguntas y tocar las últimas preguntas, ¿no? Que tú tienes. Como sabéis, podéis ir haciendo las preguntas por el chat y Pedro las está recopilando y las formulará a continuación. Pues si queréis pasamos a la última pregunta, que es un poco, digamos, conectar estas ideas con la crisis sanitaria actual del coronavirus, con el sentido de la oportunidad, ¿no? De que esto realmente sea un momento para un cambio sistémico, si realmente ponemos sobre la mesa estas medidas, estas palancas transformadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos viendo cómo esta crisis se ha generado en parte por la globalización, ¿no? Cómo se ha extendido el virus más rápido, pues a través de cruceros, de aviones, ¿no? Por toda esta velocidad geográfica que tenemos actualmente. Y también está conectado con el tema del sistema alimentario, como comentaba Gustavo. En momentos en los que la economía global se para, hay un shock, pues cómo podemos tener esa soberanía, esa autosuficiencia en lo local, pues habrá que repensar la cuestión de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis a este respecto? ¿Cómo podemos utilizar este momento de crisis sanitaria, con lo terrible que es, para realmente poner encima de la mesa todas estas cuestiones y plantear las medidas a nivel político necesarias, tanto locales como de cooperación internacional? ¿Voy primero? Oh, gusta. Pues no me cabe duda de que esa crisis está haciendo pensar a mucha gente. También, incluso a gente que tal vez no estaba cuestionando el sistema, como por ejemplo hace la gente que han estado involucrado en enfrentando la crisis climática y otras crisis, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo en Local Futures, que nunca jamás hemos tenido a tanta gente dirigiéndose a nosotros diciendo, oye, sí, eso de
la relocalización tiene mucho sentido y ahora nosotros pues queremos hacer lo que podemos para fortalecer nuestra economía local y trabajar a nivel local. Entonces, es un momento que nos puede dar mucha apertura y unirnos con más personas, ¿no? En un movimiento para la transformación sistémica. Y al mismo tiempo, también se están viendo las respuestas. La gente, como estaba diciendo Jesús ahí, ya queda muy evidente la importancia de tener como algo tan básico como un sistema alimenticio local, ¿no? Porque pues hay mucha gente que están viviendo en lugares donde las tiendas están vacías y porque están dependiendo de comida de fuera. Y de lo que nosotros estamos viendo es que los productores locales en muchos lugares ya tienen pues más ventas que nunca porque la gente está buscando comida saludable, comida que viene de cerca, y aunque se cierran mercados de productores, etcétera, por la distancia social, entonces se está abriendo otros modelos como el esquema de caja, Community Supported Agriculture, donde tú llamas, hablas y te mandan la comida directamente, o hasta restaurantes y bares que están cerrados abren como un punto donde la gente puede ir a recoger productos locales, ¿no? Entonces, y pues se está saliendo un sentimiento de solidaridad. Me queda en mente el ejemplo de los carteros, lo que trabaja con lo postal en Irlanda, que ahora van casa a casa a hablar con la gente mayores para preguntar si necesitan comida, si necesitan medicina, si quieren conectarse o escribir a su familia, lo pueden hacer todo gratis y ellos pues toman sus pedidos y llevan su comida también gratis. Entonces son ejemplos de que la gente sí pueden en tiempo de crisis hacer cambios muy rápidos. Entonces, eso me parece también es muy buen ejemplo que va a dar pauta para o puede dar pauta para una organización a nivel local y para una relocalización, ¿no? Claro que siempre está el peligro, porque lo hemos visto que la gente se juntan en tiempos de crisis y luego regresan a lo que era su normalidad, ¿no? Y no cabe duda de que los gobiernos van a tratar de regresar a lo que tuvimos antes. La van a meter dinero a ese sistema económico, a los bancos, a las grandes empresas, para que no se hunden con nuestro dinero, para que este monstruo, esta economía ficticia basada en deuda pueda seguir, ¿no? Entonces, nosotros los individuos, las comunidades, activistas, tenemos que seguir con esto después. Y pienso que gente que antes no han visto la importancia de la soberanía alimentaria y de la importancia de los productores y en particular los pequeños productores, ya lo están viendo. Entonces también es una oportunidad para poner la producción de alimentos sanos al centro donde debería estar de cualquier economía y no a la margen como otra cosa que se puede utilizar para la especulación. No sé si realmente contesté la pregunta, pero eso fue lo que vino a mi mente primero. Coincido otra vez con la reflexión de Ania. Por añadir algo, yo no sé si el coronavirus tendría la capacidad de inocularnos sensibilidad.
conciencia, que diría Saramago, porque solo cuando nuestros privilegios son atacados parece que queramos que podamos responder a algo, ¿no? Pero no deberíamos de estar absolutamente preocupados por los 800 millones de personas que cada día viven una pandemia que se llama hambre, por la gente que vive en los campos refugiados. ¿Cómo podemos hacer para que ese virus nos inocule, como explicaba Ania, el estremecimiento cuando vemos lo que significa depositar una semilla en el suelo y que de esa semilla nazca una mata de tomates y que cada tomate contenga nuevas semillas de tomate? ¿Cómo podemos trasladar a nuestros organismos, a nuestras comunidades, que esos son las formas de vida sostenibles? ¿Cómo nos inoculamos de la felicidad que significa ver una luciérnaga en un mundo de extinción, ¿no? Creo que deberíamos de tener una mirada más global, que no cómo resolveremos una crisis puntual muy grave para un colectivo pequeño de gente privilegiada, ¿no? Que es un poco como abordamos normalmente estas cuestiones, ¿no? Yo sí tengo confianza en que entre todas sepamos volver a poner lo esencial encima de la mesa y quitemos de en medio tantas cosas que molestan. Fantástico. Pues yo creo que con esa reflexión podríamos ir dando paso a las preguntas del público, ¿si os parece? Excelente. Claro. Pedro, adelante. Sí. Buenas, ¿qué tal? Mira, la última pregunta que nos han hecho ha sido si habría que elegir entre la dualidad local no ecológico o ecológico importado, ¿qué es preferible? Esta respuesta está dirigida hacia Gustavo. ¿Puedes repetir? Sí, Pedro? Gustavo, es para ti. Es como si habría que elegir entre local no ecológico o ecológico importado. Si habría que elegir entre esa dicotomía. Es que funcionamos todos con dicotomías, ¿verdad? Pero hay que priorizar, desde mi punto de vista, lo local, que simplemente por el hecho de ser local va a estar dimensionado a una realidad ecológica de ese ecosistema. Es cierto que nuestro local actual puede ser de una producción intensiva que castiga la tierra y por lo tanto nos genera problema, pero lo ecológico solo será ecológico en la medida en que sea local. A mí me gustaría agregar, si puedo aquí, un comentario. Claro. Ok. Entonces, yo también elegiría lo local, pero no cualquier local, porque si yo viviría en Murcia y lo local son, digamos, una pimienta que viene de esas islas o esas mares de plástico, yo creo que sí, como consumidor, prefería comprar algo importado ecológico, ¿no? Pero la razón por la cual normalmente escogería y recomendaría lo local es porque ahí podemos influir. Entonces, pues no es suficiente decir, ok, yo voy a ir a comprar lo local, pero podemos poner presión. Es como si nuestros productores locales, en particular lo que son a pequeña o mediana escala, existe la posibilidad de decirles a ellos, nosotros, por ejemplo, como un grupo de consumidor, vamos a comprar de tus productos, pero queremos asegurarte un mercado, pero queremos que
productos ecológicos y te vamos a dar cierto tiempo para que tú hagas esa transición si quieres tener un mercado asegurado, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que pasa en muchos lugares con Community Supported Agriculture, agricultura sostenida por las comunidades. Y, por ejemplo, un amigo empezó un mercado orgánico en Costa Rica con otra gente. Tienen 500 productores que venden allá y 3,000 consumidores a la semana, y ellos dijeron eso. Nosotros queremos comer productos orgánicos que ustedes pueden venir a vender acá, y le damos, yo creo que eran 3 o 4 años para que lleguen al 100% orgánico, mientras le vamos comprando sus productos. Eso no se puede a nivel internacional, ¿no? Poner esa presión. Y además, bueno, ya sabemos que también se trata de reducir las millas que están viajando todos esos productos, ¿no? Perfecto. Mira, nos llegan 2 preguntas. Una es bastante más genérica y la segunda es sobre la alerta sanitaria. La primera pregunta es ¿cómo podemos aplicar esa ruralidad a grandes ciudades para paliar el problema de la España llena? Y si quieres, cuento la segunda, que es sobre la alerta sanitaria. Es como en esta época de alerta sanitaria, si conocéis algunos ejemplos de organizaciones que estén midiendo el impacto del servicio de la granja y huertos locales para proveer a la ciudadanía. La pregunta es para los dos, para Ani y para Gustavo. ¿Te parece que empiece, Ania? Me parece. ¿Cómo aplicar ese concepto de ruralismo a nivel de ciudad? Supongo que no hay ninguna receta y que tenemos mucha capacidad creativa entre todas de hacer ese imaginario. Pero yo me imagino barrios con economías propias, incluso manejando muchas veces monedas locales, monedas de barrio, donde la economía circula en ese propio barrio, barrios conectados con pueblos, barrios que se alimentan de unas zonas concretas y que establecen unas conexiones reales entre una población y la otra, donde volvemos a poner en valor el pequeño comercio, donde se recupera el mercado local, donde se facilita la llegada de los campesinos y las campesinas para hacer mercados de venta directa, donde el precio que tú pagas es la parte más importante de retribución para esas manos que han estado trabajando en el campo, donde se ponen servicios comunitarios colectivamente, donde se establecen relaciones humanas y se manejan los conflictos. Reproducir, decía que habrían muchas fórmulas creativas y sin olvidar, precisamente estos últimos años, muchas ciudades en el Estado español, en realidad en el mundo, que firmaron el Pacto de Milán, que es el Pacto para una Alimentación Sostenible, están procurando hacer ejercicios para volver a tener modelos alimentarios más sostenibles o menos insostenibles, sin olvidar también que deberíamos de favorecer activamente desde las ciudades la salida de la gente joven hacia el medio rural y de nuevo buscar convenios, colaboraciones entre ciudad y pueblos para que ese tránsito sea posible. Un cantante que está tomando mucha notoriedad aquí en España, Ania, últimamente, es un cantante asturiano que se llama Rodrigo Cuevas, y él en las entrevistas siempre dice que el mundo rural es para la gente joven y que las ciudades es para la gente mayor. Y argumenta muy bien que el mundo rural necesita gente con capacidad física y seguramente cuando te vas haciendo más mayor necesitas más cuidados,
tienes más miedos y es el lugar adecuado son las ciudades. Bueno, pues en este momento nosotros tenemos la situación totalmente invertida. La gente mayor está en los pueblos y la gente joven en las ciudades. Bueno, pues vamos a establecer políticas para romper este elemento. Y sé que habéis hecho una segunda pregunta, pero ya no la recuerdo. Bueno, creo que la segunda pregunta era de si conocemos de algunos estudios de impacto de los servicios de los pequeños productores locales, ¿no? Ante la crisis, y mi respuesta es que no lo conozco. Yo creo que por lo menos no hay, pero tal vez va a haber. Sí conozco un estudio en elaboración en Gran Bretaña, que son dos organizaciones, pero no está realizado todavía. Uno es The Soil Association. Están ayudando a una organización civil local que trabaja con pequeños productores locales, tienen varios mercados y otras maneras de hacer llegar la comida, digamos, distribución descentralizado a la gente en un barrio no tan rico, digamos, no tan afluente. Entonces, ellos están haciendo un estudio de impacto de todos los impactos y beneficios que tiene eso. Entonces, aunque no es en situación de crisis, será muy interesante ver los resultados, porque pero pues no está terminado todavía. Y si alguien más conozca de algunos estudios de impacto de este estilo, nosotros en Local Futures estaríamos encantados de recibir información sobre eso. Es difícil además que hayan estudios al respecto, primero por el poco tiempo que llevamos, pero además serían estudios totalmente sesgados, porque hay que denunciar que en muchos lugares se están impidiendo que los sistemas locales agroecológicos puedan salir adelante. Y sabéis que en muchos lugares se está prohibiendo los mercados de venta directa, los mercados locales, se está impidiendo el trabajo en los huertos comunitarios, se está impidiendo algún tipo de servicio de estas características, ¿no? En pro de la alimentación industrial, de nuevo, y de los grandes supermercados. Es decir, si el estudio sale adelante, deberíamos añadirle qué potencialidad hubiéramos tenido si nos hubieran dejado expresar toda la capacidad. Pero también hay contrarrespuestas muy interesantes, ¿no? Que están saliendo ahorita rápido, precisamente porque como se están cerrando esas cadenas de venta como los mercados. Entonces, pues que lo mandan directamente a la casa, o como yo decía antes, que tú lo recoges una caja, e incluso pues diferentes productores y procesadores que se juntan y mandan sus cosas juntos, como en esas plataformas hubs, ¿no? Donde puedes hacer pedidos y de varios al mismo tiempo, y por lo menos de Gran Bretaña, donde tengo más información, se dice como casi todos los productores locales, no solamente de verduras, también de carne, de pescado y eso, tienen una venta como 50% por encima de su venta normal. Muy bien. Yo tengo una cosa que añadir en relación sobre los estudios que se están ahora mismo llevando a cabo sobre la influencia de estos proyectos comunitarios en la crisis sanitaria. Conozco un estudio que no habla de proyectos comunitarios, pero sí de proyectos basados en soluciones basadas en la naturaleza, soluciones naturales. Se está haciendo un estudio desde la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Técnica Ambiental de dicha universidad en Barcelona, para toda España, sobre la influencia del verde residencial en la salud humana durante el confinamiento, ¿vale? Entonces, por el chat os he puesto el estudio.
el enlace a la encuesta para si podéis hablar de cómo el verde que tenéis en vuestras casas o el verde que tenéis en vuestras comunidades afecta positivamente a vuestra salud o la ausencia del mismo negativamente, ¿no? Puedo decir aquí, estoy leyendo un comentario de Gorka Egia, que dice que todos los productores que tengo al lado están teniendo pérdidas y de cierto, bueno, no es ganancia en todos lugares. Entonces, hace unos días alguien que conozco de antes se contactó con nosotros o conmigo y dijo, tenemos en Local Futures como unas herramientas para hacer talleres sobre la economía de la felicidad. Y él dijo, yo quiero hacer eso y lo quiero hacer en línea con mis amigos y eso, porque por la importancia de relocalizar. Entonces yo sí dije, una de las más importantes cosas que pueden hacer ahorita es hablar cómo pueden apoyar a los productores locales, cómo pueden asegurar que ellos no truenan en este tiempo de crisis. Igual en mi comunidad estamos viendo cómo podemos seguir apoyando y conseguir los productos de los pequeños productores aquí. Entonces, eso es algo que no puede esperar hasta después de la crisis, porque después de la crisis tal vez no van a estar. Entonces, realmente todo tenemos que tomar acción ahorita mismo, aunque a ver cómo podemos asegurar que nuestros productores sobreviven, porque se trata de fortalecer a ese sistema después, ¿no? No dejarlo perder. Sí, nos están llegando algunas preguntas al correo también. Están relacionadas con el tema de los supermercados, con el tema de los acaparamientos y también con el tema de la preocupación por el empleo, que la gente está muy preocupada por el empleo. Vamos con una pregunta que nos llega por aquí. Si, derivado de las políticas agrarias anteriores, si son necesarias también ahora mismo nuevas formas de gobernanzas, de consumo personal y la diversificación productiva como factor de resiliencia de las economías locales. ¿Quieres empezar, Gustavo? Sí, es una pregunta muy compleja porque habla Sí, de varias cosas. gobernanzas, diversidad y la tercera cosa que ha dicho Pedro. Sí, un momento, sí. Sí, repito, debido a las políticas agrarias anteriores, si son necesarias nuevas formas de gobernanzas, de consumo personal y la diversificación productiva como factor de resiliencia de las economías locales. Fíjate que las tres referencias que hace la persona que hace la pregunta están dirigiéndonos a lo que hablábamos al principio de la necesidad ya de cambios sociales donde volvemos a recuperar soberanías políticas, donde ponemos la sobriedad como un elemento natural de vida y de vivir en función a las relaciones de nuestra naturaleza. Y desde luego, si eso lo trasladamos, en su última referencia, si eso lo trasladamos a un modelo productivo, el modelo productivo que acomoda toda esa realidad es el modelo de la diversificación. Diversificación por productor o diversificación por comunidades. Lo que no podemos permitir de ninguna de las maneras es que de los 1.500 millones de hectáreas de suelo cultivable que tenemos en estos momentos en el planeta con desarrollo agrícola, es que casi el 70% sean monocultivos, sean plantaciones. Ese es parte del modelo que nos ha llevado a la pandemia actual, la gran extensión de los monocultivos de soja, de aceite de palma o de olivos en Jaén, que al final todos son grandes monocultivos. Entonces, la lógica de una comunidad que quiere vivir en una espiral continua pasa por gobernarse, tener sobriedad y diversificar al máximo
su propia producción. Entonces creo que esta pregunta da con las tres claves. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente y la diversidad es clave, digamos, de cualquier resiliencia. Y nuestras comunidades, nuestras economías van a ser más fuertes si hay un entrelace como si fuera una, ¿cómo se llama? Cobweb. Obviamente, si nada más hay un hilo, ese hilo es, no es muy fuerte, ¿no? Entonces, y eso es lo mismo que la diversidad ecológica es primordial para nuestra resiliencia en todo aspecto. Entonces, pues, la diversidad se da con una escala humana, una escala más pequeña, ¿no? La escala tiene mucho que ver con la diversidad, ¿no? Y lo local, como yo empecé diciendo al principio, que hemos coevolucionado con nuestros entornos y eso ha dado a la diversidad a toda escala, diversidad cultural, de la manera que construimos nuestras casas, nuestro vestuario, hasta la cosmovisión, ¿no? Y a nivel personal, obviamente necesitamos hacer cambios, eso no es una sorpresa, pero no podemos generar los cambios necesarios a la escala y que se necesita solamente con acciones a nivel personal. Y tampoco es la respuesta, pues eso es lo que nos han dicho durante décadas, que los problemas surgen del consumidor egoísta, inconsciente, ¿no? Y no han puesto esa responsabilidad a nuestras puertas en un mundo donde estamos expuestos a 5,000 anuncios al día en promedio que nos digan consume, 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 ¿no? Entonces, este sistema nos lava el coco, dicen en México, nos lavan el cerebro y nos crea consumista, cultiva el consumismo, ¿no? Entonces, a nivel personal, podemos hacer cambios, podemos apoyar en la medida posible a nuestras producciones y servicios locales, pero tampoco podemos exigir de la gente que puedan hacer eso al 100%, porque la mayoría de la gente no tiene el dinero. Porque en este momento los productos locales, los productos orgánicos son más caros. ¿Qué son más caros? Pues son más caros porque todo lo demás está subsidiado a través de los subsidios de energía fósil, porque no pagan impuestos las grandes, porque toda la distancia, toda la contaminación, etcétera, con el comercio global no entra en los cálculos de las emisiones, ¿no? Todo el transporte internacional no entra en ningún cálculo de carbono en ningún país, es invisible, ¿no? Entonces, hay una organización que surgió en Inglaterra que se llama Totally Locally, local total, y ellos eran, digamos, materiales para impulsar el consumo local. Por ejemplo, que dice, si gastas nada más 5 euros a la semana en algo local, entonces si todos hacemos eso, entonces calculando cuántos somos, eso es lo que significa para nuestra economía. Entonces, yo pienso que son medidas así que se puede utilizar hasta para la gente que tal vez no tienen el dinero para comprar todos sus productos locales. Y obviamente necesitamos al mismo tiempo una gobernanza diferente y nuevas medidas políticas. Algunos he mencionado antes y no lo voy a repetir. Pero obviamente necesitamos otro tipo de gobernanza, ¿sí? Y necesitamos más poder a nivel local, regional y nacional, porque ahorita no tenemos el poder. Yo sé que en Europa, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, aunque decimos que sería bueno que los gobiernos locales compran
productos y servicios locales para sus instituciones, la verdad no tienen mucho espacio para hacer eso. Yo creo que son como unos 20% o algo así que pueden decidir. Lo demás tienen, por reglas de la Unión Europea, tienen que tomar la oferta más barata, aunque venga de otro país. Muy bien, no sé si Gustavo quieres añadir algo más, si no vamos a ir cerrando ya que es buena hora. No, estaba pensando en la pregunta de la diversidad y estaba pensando en lo que aprendes cuando tienes un huerto y que tienes que poner adelfas, por ejemplo, que es una planta venenosa que no te vas a comer, pero que atrae a las mariquitas y que esas son las mariquitas que te van después a proteger del pulgón, ¿verdad? Que puede acabar con tus habas o con tus alimentos. Entonces, la diversidad debería de entenderse, como explica muy bien Ania, también, ¿no? En ese nivel Gustavo, te has quedado congelado. ¿Estás vivo? Ok. Pensé que era yo. Bueno, parece Bueno, que hemos... Continúa, Ania, si quieres. no, nada más que quería decir, bueno, ojalá que regrese ahorita, pero que vamos a ver las preguntas que no se han contestado y a ver si podemos contestar algunos de ellos, y vamos a mandar un link, ¿no? a la grabación de esto, si no podían escuchar, por ejemplo, y también más información por si ustedes quieren leer más o saber más de alguna de esas cosas. Yo creo que también vamos a incluir toda la información que se ha compartido aquí en ese chat. Perfecto, pues así vamos a hacer, Ania. Pasaremos el link de la grabación de este vídeo. Intentaremos responder las preguntas que han quedado en el chat. Y si queréis más información también os recomendamos el libro El futuro es local, que es de la autora, una de las fundadoras de Local Futures, junto con Ania, que es Elena Norbert Hodge, que tenéis aquí en la pantalla. ¿Vale? Paso por el chat. Este es el libro en el que se resumen todos estos principios de relocalización de la economía y también de vuelta al bienestar holístico por encima de medidas únicamente económicas. Entonces, en este libro tenéis ejemplos concretos de todo el mundo que la organización Local Futures ha recopilado en sus ya varias décadas, desde los años 70 creo, trabajando con comunidades locales por todo el globo. Pues nada más, si queréis cerrar con alguna frase mágica, Ania y Gustavo, Pedro, adelante. Nada más yo quería agregar lo mágico que tú, Jesús, eres quien ha traducido ese libro a español, que también incluye una introducción tuya, ¿no? Que habla de cómo lo relevante de el futuro es local para la situación de España es precisamente, ¿no? Yo creo que voy a dejar la palabra a ti, Pedro, porque yo he hablado mucho. Y si alguien más tiene frases mágicos que quieren compartir aquí al final, por favor, escríbelos en el chat. Vale, yo estos días de tanta sobreinformación, de tanto que nos llega a las redes sociales, al WhatsApp y todo, y una frase sí que me ha llegado un poco, y era la frase esa que habla sobre la solidaridad, que dice que la solidaridad no es dar lo que te sobra, es compartir lo que tienes. Que es que me ha llegado como tanta información, de las pocas cosas que he retenido estos días. Muy bien, Pedro. Bueno, yo quiero compartir nada más que mi visión comparto con Margaret Mead, que decía, ya no me acuerdo exactamente cómo era, pero nunca dudas de que un pequeño grupo de gente pueden hacer la diferencia, porque son los únicos que pueden. Y eso ha sido mi lema en la vida y mi experiencia también. Son pequeños grupos de gente que hacen la diferencia.
¿no? No hay que abrumarnos por la economía global que estamos viendo el día de hoy y pensar que no lo podemos cambiar. Por supuesto, lo podemos cambiar. El proceso donde estamos hoy es un proceso que nosotros hemos creado, los seres humanos. Son cambios políticos que han dado a la desregulación y con medidas como subsidios se han decidido apoyar a los grandes y lo que están destruyendo, y simplemente hay que cambiar eso, ¿no? Y tenemos que apoyar lo que nos va a dar un futuro seguro, un futuro basado en la felicidad y el bienestar común, incluyendo nuestro planeta, la Madre Tierra. Pues por mi parte, daros las gracias por permitirme participar y aprender con vosotras de esta tarde tan instructiva. Y a mí me gusta repetir, quienes me conocéis me habréis oído hasta la saciedad, ese proverbio africano que transformé y dice que mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños cultivarán pequeños huertos que alimentarán al mundo. Gracias. Pues muchas gracias a todas. La verdad ha sido un gran placer. Continuaremos con estas iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas Chao, chao. gracias. Gracias a todos que vinieron. Gracias. Gracias, participantes. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos. Hasta luego.